¿Qué tal, chicos? Soy el Dr. Hugo Radillo, mejor conocido en redes sociales como Dr. Huge. Y una de las preguntas que más frecuentemente me hacen en redes sociales es: Doctor, ¿cuáles son los libros que debo de comprar si estoy estudiando medicina? ¿Cuáles valen la pena invertir? ¿Cuáles son los que definitivamente si compro a lo mejor no los vuelvo a utilizar en toda la carrera? Así que si te quedas en este video vas a saber cuáles son mis recomendaciones personales sin conflicto de interés para año con año considerar hacer la inversión que seguramente te va a durar durante toda tu carrera profesional. Cuando vamos empezando la carrera de medicina, probablemente el reto más importante que tenemos que superar es esa transición de la preparatoria o del bachillerato a la facultad de medicina. Y justamente lo que, en mi opinión, lo hace difícil es la cantidad de información que tenemos que estar recibiendo, la forma en la que podemos hacer síntesis o resúmenes para poder tener esta información y, desde luego, la mejor manera en la que vamos a tener acceso a todo este tipo de estrategias es por medio de los libros de texto. Dependiendo el semestre o el año en la carrera en el que estés, van a ser los diferentes acervos que vas a tener que dominar hasta cierto punto, porque estrictamente en la carrera de medicina nunca terminamos de perfeccionar ni el arte ni la ciencia de tratar al enfermo. Entonces me gustaría darte estas recomendaciones año con año para que puedas efectivamente considerar una inversión. El primer año de la carrera de medicina, por lo general, la mayor parte de las universidades tratan de que tengas una introducción un poquito sofisticada a lo que son las ciencias médicas. Y para esto tenemos que empezar a estudiar y a abordar el cuerpo humano desde su función hasta su estructura. Estoy hablando específicamente desde la microbiología, desde la biología molecular que nos conforma, hasta los funcionamientos fisiológicos que más adelante en la carrera vas a ver, y ahora sí expresados en formas fisiopatológicas. En otras palabras, vamos de lo sano a lo enfermo. Y en este primer año de la Facultad de Medicina, para mí es muy importante que tengas un dominio relativo sobre la anatomía y la fisiología. Entonces, mis mejores selecciones para los libros de anatomía en el primer y segundo semestre de la carrera de medicina son desde luego el Testit-Latarjet. La anatomía de Testit-Latarjet logra, en mi opinión, estar favoreciendo un comprendimiento de la anatomía humana desde un punto de vista tanto topográfico como funcional. En otras palabras, vas a estar viendo una anatomía descriptiva que sí te va a exponer a unos dibujos muy buenos, pero te va a dar explicaciones detalladas que, dependiendo de tu humor y de la forma en la que le estés leyendo, puede ser tediosa o no. Sin embargo, y esto te lo digo ya del lado de la especialidad médica, es un libro que muy probablemente vas a volver a leer una o dos o tres veces a lo largo de tu carrera. Te están introduciendo esta parte de la anatomía. Es muy importante que estés bien familiarizado con los tejidos que están conformando el cuerpo humano. Y para esto nos dan la materia de histología, y en algunas otras universidades lo puedes ver como microanatomía. Realmente, en mi opinión, uno de los mejores libros que he leído al respecto es el Ross de microbiología, que sé que este ya es un canon para estas etapas en las que se han desarrollado los planes de estudios en la Facultad de Medicina. Sin embargo, una opción anexa que me ha gustado ya ahora que estuve leyendo otras opciones es el Gardner. La ventaja de estos dos libros es que las explicaciones que te va dando sobre los diferentes tejidos te los pone en contextos clínicos y con imágenes muy detalladas, tanto en forma de esquemas y desde luego como microfotografías, para que tú puedas estar integrando todas las explicaciones que puedas estar recibiendo en el aula de clases, desde luego desde un punto de vista propio, para que puedas tú más adelante externarle tus dudas a tus maestros y desde luego que tengas tú allí en tu librerito estas ediciones de unos libros que realmente son titanes si estamos hablando de los primeros años de la formación como médicos. Algo que es muy importante que consideres es que a lo largo de tu formación como médico te vas a estar exponiendo a los nuevos tópicos en salud, y con esto me refiero específicamente a saber valernos de la biología molecular y la genética para que más adelante puedas hacer diagnósticos más sofisticados con técnicas mucho más específicas y desde luego puedas más adelante valerte de una estrategia que tenemos actualmente que se llama terapia blanco dirigido, es decir, identificar señales moleculares que permitan tener un beneficio clínico en tus pacientes. Para esto es muy importante que te empapes bastante de inmunología y desde luego de genética. Y para estos libros yo recomiendo la inmunología de Abbas y desde luego Thompson and Thompson, que es un libro de genética muy bueno que incluye, por cierto, bastantes técnicas contemporáneas de diagnóstico por metodología de biología molecular. Probablemente, y esto es a veces por extrapolación de otras opiniones,
Las cosas que más nos cuestan tienden a ser todas estas señales bioquímicas que, aunque no lo creas, son muy importantes en el día a día. Si yo te digo que utilizo el ciclo de Krebs todos los días cuando estoy atendiendo a un paciente con un infarto miocárdico, probablemente no me lo crees. Sin embargo, es una realidad y tengo yo que estar muy familiarizado con la bioquímica y la fisiología. Para estas materias, a mí siempre me ha gustado el Trudy-McKee y el Harper de bioquímica, y si estoy hablando de fisiología humana, desde luego el Guyton de fisiología, y un nuevo contendiente que me ha estado gustando bastante por las ilustraciones que tiene, el Boron. En el tercer año de la carrera de medicina, y aquí depende muchísimo de los planes de estudios de la universidad en donde estés ahorita haciendo toda tu rutina de estudiante, tendemos ya a tener ahora sí, por primera vez, un contacto por lo menos teórico con las enfermedades que más frecuente están aquejando a la humanidad. Y desde luego es muy importante tener en cuenta que si no tenemos cierto dominio sobre las materias estas que acabo de comentarte, va a ser muy difícil que podamos tener más adelante un entendimiento adecuado de las materias de fisiopatología y desde luego la materia de patología. Y en lo personal me gustan muchísimo las ediciones que han salido del libro de Cecil, hablando exactamente de fisiopatología, y desde luego un clásico de clásicos, incluso lo consideran la Biblia de patología, el Robbins de patología. Es un muy buen ejemplar. Todas las ediciones que han salido me han gustado bastante, en particular porque para mi muy particular opinión es de los libros que más han estado corrigiendo estos errores de traducción del inglés al español, y esto más adelante te vas a dar cuenta que tiene mucho peso, porque ya cuando hagas esta transición completa del estudiante de medicina al interno y ya después cuando seas especialista, te vas a dar cuenta de que estos errores de traducción con ciertas palabras que pudieras tú decir, bueno, no vale tanto la pena corregirlo, cuando estás leyendo un artículo de revisión de alguna revista muy importante, créemelo, tiene bastante peso. Entonces, nuevamente, la Biblia de patología, el Robbins, es una de mis recomendaciones fundamentales si es que quieres empezar a aprender cómo es que una célula enferma patrocina un proceso patológico muy complejo. En años posteriores de tu formación, particularmente en México es en el cuarto y en el quinto semestre, se te va a introducir la materia de semiología y propedéutica. Es un clásico de clásicos que muchos organismos educadores de estudiantes de medicina consideran el libro de la doctora Barbara Bates como el estándar a vencer. Y en lo personal me gusta muchísimo, pero si me permites darte una recomendación personal, a mí me gusta mucho el libro de Gowing. Este es un libro que cabe básicamente en el bolsillo de tu bata y que tiene impresos dibujos muy padres, esquemas de algoritmo diagnóstico por medio de maniobras de exploración física muy bonitos y realmente muy fáciles para aprender. Fue realmente el libro con el que su servidor se formó, y hasta la fecha, ya como especialista, tomo bastante de las enseñanzas que el libro de Gowing me ha dejado y las puedo replicar yo en forma de enseñanzas para mis internos, para mis residentes de menor jerarquía y desde luego para los estudiantes de medicina que pueden encontrarme allá en el pasillo y me quieren sacar 1 o 2 consejos. Y desde luego lo hago con mucho gusto. En el quinto y sexto año de la Facultad de Medicina es muy probable que por primera vez, desde un aspecto teórico, te introduzcan a las especialidades y subespecialidades de la medicina. Por especialidades me refiero a ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna y desde luego cirugía general. Conforme vas avanzando en el semestre o dependiendo de cómo es que haya cambiado tu plan de estudios, en ese mismo año puedes ya también recibir materias muy especializadas como otorrinolaringología, desde luego cirugía plástica, a lo mejor nefrología, reumatología, infectología pediátrica, no sé. El punto de esto es que la recomendación que yo hago para invertir en libros sea realmente partiendo de libros muy troncales, como por ejemplo el Harrison de Medicina Interna, que para mí ha sido un estandarte que me ha permitido no nada más diagnosticar pacientes de una forma muy puntual y muy actualizada, sino también ofrecerles una terapéutica adecuada, un abordaje muy bueno que más adelante me permita mejorar los pronósticos de mis pacientes.
Y desde luego, si estamos hablando de los tópicos quirúrgicos, en mi opinión, desde luego esta es la opinión de alguien que no es cirujano, es el Schwartz de cirugía. A muchos de mis compañeros cirujanos les gusta bastante la técnica quirúrgica que proponen en el Schwartz para ciertas enfermedades. Sin embargo, para otros de mis compañeros me recomiendan más el Savington de cirugía. En lo personal, cuando yo tuve la oportunidad de tener acceso a los dos libros, porque uno me lo gané en un concurso, el Savington me lo gané en un concurso, pude realmente comparar capítulos como abdomen agudo, desde luego ciertas patologías abdominales pero propias de la mujer, como embarazos ectópicos. Y si te soy honesto, ambos formatos de presentación me gustaron bastante, los entendí bastante bien, e insisto, eso que no soy cirujano. Entonces, tanto el Schwartz de cirugía y el Savington, en mi opinión, son bastante buenos. Ahora bien, si hablamos de los libros de ginecología y obstetricia, a mí me gusta muchísimo el Williams. Y ahora, justamente en fecha reciente, tuve la oportunidad de platicar con una de mis mejores amigas que justamente es ginecóloga, y ella hasta la fecha, ya como residente de tercer año de la especialidad de ginecología y obstetricia, todavía la ves cargando por el hospital estos tomos del Williams. Entonces, siendo suficientemente buena opción para que una de mis compañeras residentes de ginecología y obstetricia lo cargue por todo el hospital, desde luego es una indicación muy puntual para que tu servidor te lo recomiende. Considera una cosa, si más adelante vas a descartar la opción de ginecología y obstetricia como una de las opciones para que tú puedas hacer una especialidad, pues probablemente no te convenga hacer una inversión en este tipo de cosas. Por el otro lado, si no deseas hacer una especialidad y te quieres dedicar a ser médico general, que no hay nada de malo en eso, nunca está de más tener unos tomos de ginecología y obstetricia, si puede ser el Williams, para que si necesitas resolver alguna urgencia ginecológica o desde luego obstétrica, tengas tu acceso a una muy buena bibliografía simplemente en tu librero. Vamos a tocar el tema de bibliografía pediátrica. En lo personal te recomiendo mucho el Nelson de pediatría. Así como te recomendaba con lo de ginecología y obstetricia, si estamos tocando el tópico de pediatría, es muy importante que si no te vas a dedicar a la pediatría y vas a ser médico general, consideres tener este tomo en tu librero. Recuerda, es muy importante saber atender a un paciente pediátrico simplemente por el hecho de que una gran parte de la consulta de medicina general son pacientes en etapas pediátricas que muy frecuentemente van a estar manifestando sintomatología respiratoria. Y qué mejor que tener en tu librero uno de los tomos del Nelson. Ahora bien, si ya estás en el internado o estás cerca de entrar al internado de pregrado, muy probablemente no te convenga estar haciendo este tipo de inversiones en tomos tan costosos por el simple hecho de que vas a estar todo el santo día en el hospital y a lo mejor no va a ser una muy buena idea andar cargando con todos estos libros por todos los pasillos de tu hospital. Para este tipo de casos, en lo personal recomiendo bastante los manuales del CTO. Nuevamente, te lo digo sin conflicto de interés, porque te van a permitir no nada más tener unas síntesis muy buenas para poder estar librando todos los servicios por donde estés rotando, sino que también te van a dar un, vamos a decir, curso propedéutico al examen nacional de residencias médicas si es que quieres hacer tu especialidad en México, o desde luego, si quieres ya tener acceso a una bibliografía muy resumida para poder presentar al final de tu formación como médico general exámenes como el Ceneval o algún otro tipo de examen para certificación de un título universitario, como lo pudiera ser la carrera de medicina. No es infrecuente que me pregunten si también vale la pena invertir en algún manual o en algún libro de bolsillo que te quepa aquí en la bata o algo así en el internado. Honestamente no soy muy partidario de eso porque en ocasiones no es tan fácil tener acceso a tiempos dentro del internado como para leer. Sin embargo, es muy importante ser resolutivos en las guardias y si bien vas a estar con apoyo de tus compañeros residentes y adscritos, vale mucho la pena que tú empieces a tener una iniciativa diagnóstica y que puedas hacer sugerencias a la hora de estar abordando a algún paciente como interno. En este contexto, siempre me gusta recomendar uno de los libros que siempre he recomendado a mis residentes de menor jerarquía, y este es el Pocket Medicine del Dr. Sabatín. Este libro es tan bueno, en mi opinión, que todavía como subespecialista lo tengo en mi mochila por si tengo alguna dificultad o tengo algún dato que no lo tenga listísimo para el momento en el que tenga que abordar a algún paciente, simplemente consultarlo. Es un libro muy delgadito, tiene una presentación, la verdad es que muy bonita, y un formato en el que integran pues prácticamente muchísimas estrategias diagnósticas, algoritmos de tratamiento, etcétera, en un pues vamos a decir compendio informativo
tomado de artículos muy recientes, no tanto de libros, sino de artículos, referencias bibliográficas que vienen de monografías, referencias bibliográficas que vienen de artículos de revisión y que a final de cuentas, insisto, es bastante conveniente porque lo puedes tomar de tu bata. Ahora bien, si ya terminaste tu carrera, ya terminaste el internado y ahora estás en la pasantía o como en algunos lugares en Latinoamérica le dicen las prácticas profesionales antes de graduarte, yo te recomiendo bastante que desempolves esos manuales del CTO que te recomendaba en el internado y desde luego que tengas acceso a las guías de práctica clínica propias de tu país. En el caso de México es muy importante porque durante la pasantía vas a tener tú el periodo máximo para que alcances a estudiar para este examen nacional de residencias médicas si es que quieres ser especialista. Y algo similar aplica en otros lugares de Latinoamérica. Es muy importante que consideres que una gran parte del examen nacional de residencias médicas basa su contenido en este tipo de guías, porque ahí es donde justamente se dan las recomendaciones tanto de diagnóstico y de tratamiento para que los médicos generales tengan un establecimiento lineal de lo que pudiera ser su práctica clínica más adelante. Hasta aquí vamos a dejar estas recomendaciones y a mí me encantaría saber tu opinión. ¿Tienes algún otro libro que crees que dejé fuera de esta lista? Si es así, ponlo abajo en los comentarios para yo también estar al tanto. Recuerda suscribirte a nuestro canal y estate al pendiente del resto del contenido que vamos a estar subiendo más adelante.